Bienvenidos a Conoce tu Cirujano, un espacio creado para aclarar cualquier tipo de dudas con respecto a cirugía estética. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros, pero también para ustedes, la audiencia. Tenemos nada más y nada menos, nos acompaña el doctor Enriquillo Clime Rivera, especialista en el manejo de complicaciones de biopolímeros. Bienvenido, doctor. De verdad, muchísimas gracias. Es un honor la invitación. Me siento privilegiado de estar en esta edición, que si no mal entiendo creo que es la primera. Así es nuestro primer episodio, doctor. Es un honor, de verdad que sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es algo muy importante que tenemos que saber, es que usted nos hable un poquito para conocer al hombre, pero sobre todo al cirujano plástico. Perfecto. Yo soy cirujano plástico certificado, aproximadamente 15 años de experiencia. No vamos a entrar en detalles de la edad. Yo me formé en Brasil. Estudié medicina aquí en UNIBE, de donde soy docente. Actualmente soy profesor de UNIBE. Volví a mi casa. Luego me fui a hacer la especialidad en Brasil y luego hice rotaciones en los Estados Unidos. Vine al país ya convencido de que quería ejercer la cirugía plástica de manera diferente. Pues en realidad uno en el día a día ve que es muy amplia la especialidad. Sí, es muy amplio. Y dentro de la amplitud que tiene, dentro de las cosas que tiene, yo decidí emprender en lo que serían complicaciones y manejo de cirugías un poquito más específicas. La reconstrucción, no es que no hago estética corporal y facial de manera rutinaria también. Sí. Pero preferí emprender en cosas que no fueran tan comunes. Quizás es un llamado, porque al final del día soy un hombre de fe. Qué bueno, excelente. Y un hombre de familia. Realmente me identifico mucho con el concepto de que a veces Papá Dios te da el don. Nosotros los seres humanos debemos simplemente dejarnos guiar. Así es, doctor. Bueno, pues ustedes saben que nuestro doctor Clime tiene una vasta experiencia en lo que es complicaciones de biopolímeros. Es muy importante, chicas. Doctor, pero para aquellas personas que verdaderamente aún no lo tienen claro, ¿qué realmente son los biopolímeros y por qué siguen siendo tan usados si conocen sus riesgos, doctor? Ok. Lo primero es que quizás la palabra confunde, porque cuando uno oye bio, uno piensa en algo biológico, en algo natural, en algo orgánico. Ajá. Cuando en realidad son productos, la gran mayoría sintéticos, son derivados del petróleo, derivados del silicón, derivados del vidrio. Son productos que en la gran mayoría, casi el 95% de los biopolímeros son de grado industrial. No se diseñaron, no se crearon para ser utilizados en humanos. Wow. Penosamente, durante la época de los 70, 80, cuando la epidemia de HIV estaba en su apogeo, cuando el SIDA realmente era una enfermedad que parecía que iba a acabar con todo. Así que iba a acabar con la humanidad. Comienzan a aparecer las opciones de tratamiento, y una de esas opciones de tratamiento eran los antivirales. Okay. Que en ese momento eran medicamentos muy agresivos y producían en el paciente un consumo total de la grasa corporal. El paciente se veía caquético, se veía enfermo por el tratamiento. Okay. O sea, en esos pacientes, para que no se estigmatizaran, para que no se vieran enfermos, se comenzó a tratar de inyectar productos de modelación facial. Ahí comenzamos con el metacrilato, el PMMA, que en un paciente que no tiene sistema inmune, como no tiene cómo rechazar el productos ideales. Bueno, sí, claro. Porque como es un paciente con esa característica en particular, sí, el producto no le hacía reacción, no le hacía daño. Pero no solamente el producto se popularizó, se fue ganando cada vez más popular y se comenzó a trabajar en pacientes sanos y se volvió muy seductora la oferta. Es muy bonito cuando yo te digo, mira, sin cirugía te puedo dar el resultado. Sin Esa es la carnada. Exacto, la carnada está ahí en lo seductor que es, principalmente en las personas que trabajan los medios. Me explico. Cuando tú le dices... Eso vamos a hablar más adelante, doctor. Cuando tú le dices a una persona, por ejemplo, que trabaja, una cantante, para citar un ejemplo, mira, yo te puedo operar. Pero eso significa que tú tienes que dejar de trabajar, dejar la gira. Varias semanas. Meses a veces, dependiendo de la cirugía. Sin embargo, cuando le ofrecían, mira, yo te inyecto esto y tú sigues trabajando ahora mismo,
era muy seductora. Entonces Claro que las sí. figuras públicas comenzaron a ponerse el producto. Eso fue drenando hacia la población común. Y lo que se ha hecho hoy en día y lo que sigue seduciendo es que le han ido cambiando el nombre. Nadie te ofrece, mira, te voy a quitar silicón de ferretería. Nadie te lo dice No, textualmente. claro. Te ofrece, mira, te voy a poner vitaminas enriquecidas, te voy a poner ácido hialurónico del nuevo, te voy a poner biogel. Y ahí, en esa seducción, es que el paciente cae por un asunto de no someterse a una cirugía, un producto más económico y, lógicamente, con una presentación nueva. Ahí es que está el gancho. Así es. Bueno, hay que tener mucho cuidado. Extremadamente. Mucho cuidado. ¿Cuál es el mayor mito que usted escucha en sus pacientes a la hora de en una consulta? El que no me ha hecho reacción. El que estoy sana porque no me ha hecho reacción. Eso es mentira. Vamos a aclararlo y vamos a quitar ese mito de cara. Así como el COVID, que hubo gente que le dio y ni se enteró, y hubo gente que le dio y se murió. Tu sistema inmune tiene la capacidad de controlar muchas veces la sustancia. Eso no significa que tú no estés enferma, porque tú tenías COVID, o sea, la enfermedad estaba ahí. Que tu cuerpo haya exacto, que tu cuerpo haya podido manejar los síntomas del COVID, fabuloso, muy bien y excelente. Claro. Que tu cuerpo haya podido durante 4, 5, 10, 15 años manejar y controlar las complicaciones del producto, fabuloso. Pero eso no significa que con el pasar del tiempo tu sistema inmune no se va a cansar de pelear y no va a perder la batalla. Porque estamos hablando de una sustancia que tu cuerpo nunca va a poder metabolizar, nunca la va a aceptar. Entonces eso de que no me lo quiero quitar porque no me ha hecho efecto, o mi cuerpo mito, no lo está rechazando. Exacto, es un mito y es todo lo contrario. Nosotros los cirujanos plásticos no operamos enfermos. Cuando tú me vas a mi consultorio y me dices, yo me quiero operar pero sufro la presión, ¿qué es lo primero que yo te digo? Vamos a tratar eso primero y luego te opero. Nosotros operamos pacientes sanos. El paciente ideal es el paciente que no le ha dado reacción, que es el paciente que yo puedo trabajar de manera más segura. Claro que sí. Y que se me va a complicar menos y que ese tejido que todavía está un poco sano va a cicatrizar mejor. O sea, que el mito principal es ese. El que no me ha hecho reacción, no me lo voy a quitar. Importante. Entonces, ¿existe alguna forma, doctor, segura de biopolímeros o todos representan un riesgo? Todos. O sea, el término biopolímero, lo que encapsula la palabra, todos representan riesgo. De nuevo, hay particularidades. Por ejemplo, como cité, el PMMA o metacril, que es un producto de grado médico, que en pacientes con condiciones específicas pudiera funcionar. Por ejemplo, un paciente inmunocomprometido. Hoy en día es raro que un paciente con HIV se vea tan enfermo que no lleve tratamiento, pero pudiera darse el caso de un paciente, por ejemplo, inmunocomprometido por cáncer y que la radioterapia o la quimioterapia le haya producido realmente un desgaste importante. Entonces es un paciente donde se pudiera considerar quizás el uso localizado en algunas áreas del PMMA. Gradualmente. Pero no es lo ideal. Hoy en día existen tantas otras opciones que no veo el motivo de tú usar un producto que ya sabemos que te puede hacer daño. Ok, eso es importante saberlo. Doctor, se habla mucho de médico, pero ¿qué responsabilidad, doctor, tienen las clínicas y los centros estéticos en cuanto a aplicar estos biopolímeros, doctor? Bueno, es que este es el asunto. Lamentablemente nuestro país tiene limitaciones y tiene muchas áreas grises. Las leyes, no, y mira, yo lo digo hasta bajito a veces, porque parecería como que yo estoy contra mi propia clase médica, pero es que yo soy de los que entiendo que nosotros tenemos que cambiar la ley completa. No tiene sentido alguno que mi licencia médica sea un decreto presidencial. No hay nada que lo justifique. O sea, en todos los países del mundo casi la licencia médica es un examen. Tú haces tu examen, te dan tu licencia. Excelente, sí es. Aquí es un decreto presidencial, entonces tú tienes mucha amplitud a lo que te da el acto médico. Cuando tú tienes licencia, cuando tú tienes tu S4, lo que te está diciendo la ley es que tú puedes hacer el acto médico, y el acto médico es demasiado grande. Muy amplio. Entonces, ahí tú tienes de repente personas que no tienen el entrenamiento necesario, inyectando en lugares que no están equipados para eso.
y tú encuentras demasiadas personas y demasiados especialistas no entrenados ofreciendo resultados milagrosos, sumamente seductores, porque cuando un odontólogo te dice que te puede hacer la cara, suena muy bonito, porque evidentemente, si tú me preguntas a mí, yo te digo, no, mira, para yo operarte, yo te tengo que llevar a un quirófano, te tengo que hacer un análisis, te tiene que ver el cardiólogo. El odontólogo te dice, no, mira, ven, yo te hago una armonización facial en mi consultorio. O sea, en el mismo consultorio donde si pasara algo, estamos hablando de la cara, o sea, el cuello. Claro. Que tiene todos los vasos sanguíneos más importantes. O sea, tú te pones el dedo en el cuello y tú sientes el pulso de lo superficial que están esos vasos, que son enormes. O sea, un trauma en esos vasos principales. En un consultorio donde, porque no es lo mismo un quirófano. Un quirófano yo puedo hacer y reparar si pudiera causar una lesión, pero en un consultorio si lesiono el paciente se me va a morir. Así es. O sea, ahí viene los equipos necesarios. Exacto. Entonces ahí viene el asunto de la responsabilidad de las clínicas y los médicos. Nosotros nos vemos obligados a hacer una revisión minuciosa de qué le estamos dejando hacer a las personas, qué le estamos permitiendo, qué permite ese acto médico, qué me permite esa licencia y cómo limito ese rango de acción para la seguridad del paciente. Bueno, doctor, ¿diría usted que en nuestro país hay un mercado clandestino de biopolímeros tolerado por las autoridades? Sí, claro. Es lo que estoy explicando. O sea, esas áreas grises las conocemos. No es secreto. O sea, todo porque se anuncian. Claro. Ellos se promocionan en redes sociales y nuestro Ministerio de Salud Pública está consciente de que las denuncias llegan. Pero lamentablemente es lo que explico. Nosotros no tenemos una legislación, las leyes nuestras no son lo suficientemente rígidas para que esa denuncia se vuelva penal, que es lo correcto. O sea, cuando tú ya no, yo voy a demandarte al médico, y lo puedes demandar incluso a grado penal, perfecto, puedes hacer la demanda, puedes hacer la denuncia. Ahora, ¿cuál es la pena? Así es. ¿Qué es lo que dice la ley? O sea, ¿dónde penaliza? ¿Cómo se penaliza? ¿Qué debo yo como paciente verificar? ¿Dónde está la orientación de nuestras autoridades? Decirme, mira, esto no se puede. O si lo vas a hacer, tienes que hacerlo de esta manera. Ese tipo de cosas no nos compete. O sea, yo no puedo, yo como especialista, yo como cirujano, decirte, mira, no te lo hagas con fulano. Eso debe ser regido por nuestro ministerio. Debe haber un rector que diga, mira, esto no se puede hacer aquí. Esto tiene que hacerse allí o se tiene que hacer de tal manera. Entonces, cuando tú ves que de manera abierta te anuncian las cosas, yo entiendo el Ministerio de Salud Pública debe poner en cuenta todo esto. Totalmente. O sea, yo entiendo, y de nuevo, en el caso del ministro que fue mi profesor, o sea, yo hice en la pasantía en Corazones Unidos, conozco personalmente al doctor Atala, le tengo mucho aprecio. Sé que es difícil cambiar de manera inmediata una cultura amplia de hasta cierto punto la informalidad. Sin embargo, estamos llamados a hacer grandes cambios. Estamos llamados, o sea, es lo que le explico, no podemos dejar las cosas tan abiertas. Así es. ¿Alguna vez ha recibido pacientes inyectados por médicos certificados? Sí, porque ahí quería llegar. Mira una cosa muy importante. En el pasado, estoy hablando por eso cité la época de los 80 y en el momento donde había realmente una epidemia de HIV, había hasta cierto punto una información no depurada de cuáles productos eran seguros, porque si tú como estudiante de medicina o en tu residencia te dicen, sí, mira, este producto como el Metacril, que es de grado médico, que lo hace en laboratorio, que viene preparado para eso, si no te explican, si no te entrenan y te dicen, mira, sí, esto es seguro, pero en X paciente, tú como especialista a veces o como médico, a veces puedes cometer la impericia de usar un producto y eso se vio en el pasado. O sea, hubieron muchos médicos, incluso de prestigio, que usaron Metacril, que hoy en día, lógicamente, ese paciente viene presentando las complicaciones. Eso ya hoy en día no ocurre. Hoy en día las sociedades especializadas son muy celosas con sus miembros. Lo digo como directivo de mi sociedad. Yo soy secretario de prensa de mi sociedad. Excelente. Y sé que nosotros somos
celoso no solamente con la membresía, sino también con los laboratorios. ¿Me explico? Es muy importante saberlo. Cuando llega un producto nuevo, porque caemos en el asunto, voy a citar un implante para no... Llegaron a un implante de senos nuevos. El proceso de nosotros como sociedad aceptar ese producto es un proceso extremadamente tedioso. Pues nosotros tenemos que depurar lo que usamos. Nos vemos obligados a verificar no solamente los registros sanitarios, sino los estudios que avalen que ese producto es seguro. O sea, que hoy en día ya no ocurre, pero sí ocurrió en el pasado. Ok. Doctor, esto significa que el problema no es solamente de ilegalidad, sino también una cuestión de ética. Claro. Yo siempre digo lo mismo. Esos resultados despampanantes, milagrosos, esos cambios tan drásticos que a veces se ven en redes sociales, Así que tú dices como que wow, increíble lo que él hizo. Normalmente van muy de la mano con riesgo, me explico. Cuando yo tengo que transformar tan drásticamente a un paciente, probablemente yo estoy siendo muy agresivo. O sea que muchas veces esos resultados que se veían antes, de esos glúteos extraordinariamente bonitos en una paciente muy delgada, y tú decías, pero ven acá, ella no tiene la grasa suficiente para todo ese volumen. ¿Cómo se logró? ¿Cómo fue que se logró? Entonces ahí viene el asunto de tú como especialista tener la ética, tener la formación de poder expresar al paciente, mira, en tu caso yo llego hasta aquí. Y no tratar de forzar ese resultado utilizando productos no certificados. ¿Considera que las redes sociales han normalizado procedimientos peligrosos solo por estética? Claro, porque es que se ha banalizado. O sea, la palabra yo me hago una lipo, el término opérate, el término resuélvelo, se ve como si no fuera lo que es un acto quirúrgico extremadamente serio. No existe, o sea, no es verdad que existe una lipito. No hay forma. Eso de que te la puedo hacer en el consultorio también es un mito. Chicas, escuchen por favor al doctor. No se lleven de que se lo puedo hacer aquí en este consultorio. Automáticamente. Quirófano. Exacto. Automáticamente yo entré a una cánula de lipoaspiración en cualquier parte del cuerpo. Yo corro todos los riesgos que se lo hiciera con una cánula grande. Me explico. Yo estoy literalmente trabajando en un plano, en un lugar donde están vasos sanguíneos, nervios, arterias, venas, etcétera. Claro. Y el daño que yo pudiera causar solo lo puedo manejar en un quirófano. Es el único lugar que es seguro hacer una lipoaspiración. No existe otra forma. Se ha querido... Yo oigo los términos comerciales que usan en redes sociales. Me voy a hacer una hidrolipo. Todas las lipos son hidrolipos. No hay ninguna lipo que se haga sin primero colocar la solución salina, es el suerito que se coloca para despegar la grasa del músculo. Todas son hidrolipos. No hay ninguna lipo a seco. Exacto. O sea, que esos términos que venden a veces comerciales de hidrolipo, lipo mínima, eso no existe. Las redes sociales han lamentablemente banalizado un poco el término. Y nosotros como especialistas hemos cometido el error de entrar en ese juego. Esos especialistas que usted lo ve en redes sociales bailando y haciendo una serie de cosas con la intención de ganar más seguidores. Claro. Ha hecho que se le pierda el respeto a la cirugía per se, porque entonces si tu médico, si tu especialista lo está banalizando también, si él no lo está cogiendo a serio, ¿para qué tú lo vas a coger a serio? Así es. O sea que también hay una parte, un mea culpa que tenemos que hacer nosotros como especialidad y revisar realmente qué es lo que estamos vendiendo. Así es, doctor. Doctor, sin revelar ningún tipo de identidad, claro está. Si usted quiere darnos la primicia aquí, bueno, perfecto. Pero ¿cuál ha sido el caso más impactante que usted ha tratado de alguna chica del medio, sobre casos de biopolímeros? Bueno, mira, Ana Carolina tenía mucho. Ok. Realmente ella, una mujer muy bonita. Sí, muy hermosa. Linda, y gracias a Dios podemos retirar bastante, pero ella tenía mucho producto. Creo que el caso, si vamos a usar la palabra impacto, creo que sería Nancy Medrano, porque Nancy tenía mucho, pero además le estaba dando mucha complicación. Ok. O sea, que era la que realmente estaba más enferma. Ana siempre se mantuvo hasta cierto punto sana, para usar un término. Ok. Pero Nancy ya estaba teniendo muchas complicaciones y creo que
De los que puedo decir, porque no todos los puedo decir. Claro, claro. Creo que Nancy sería la que tuvo el caso más, digamos, icónico, para usar un término. Ok. Doctor, ¿qué señales tempranas debe alertar a una persona que ya su cuerpo está rechazando esos biopolímeros? Mira, normalmente la gente se enfoca mucho en las señales localizadas. Le hace, si me inyecta los glúteos, yo estoy muy enfocado en lo que pueda estar pasando en mis glúteos. Si me duele, si se pone caliente, si se oscurece o se enrojece. La gente enfoca mucho en la parte localizada, lo que es un error. Porque eso se mueve, me imagino. No solamente porque se mueve, sino porque la que está enferma eres tú, es tu sistema inmune, no tus glúteos. Así es. O sea, hay muchos síntomas que la paciente no correlaciona, como la caída de cabello, y simplemente no lo correlaciona con la inyección de biopolímero, como el cansancio. Tu sistema inmune está trabajando 24/7, eso agota, o sea, tú estás literalmente sometiendo tu cuerpo a un estrés mayor. Wow. Y eso produce cansancio, eso fatiga. Y ese tipo de cosas la paciente no lo correlaciona con el producto. Y por eso piensa que está totalmente sana y que no se ha complicado. Creo que uno de los principales síntomas de alerta de que ya me estoy cansando, de que mi cuerpo está cansándose de luchar, es justamente la fatiga y la caída de cabello. Es importante que tomemos en cuenta eso, chicas. ¿Se puede eliminar totalmente, parcialmente, o hay un tratamiento gradual para esto, para poder retirarlo? Mira, esa quizás es la pregunta más relevante de todas, las que quizás me tomen más tiempo respondiendo y la que quizás, si vamos a hacer corte para subir, el corte que es más importante subir. No existe técnica, tecnología o hasta cierto punto habilidad quirúrgica para retirar el 100%. Okay. El médico o cirujano que te esté garantizando retirarte el 100%, esa señal es suficiente para que ese no sea tu médico. Escuchen, por favor, doctor, repítame eso, por favor. Automáticamente un médico te diga, yo te retiro el 100%, tú deberías pararte e irte. Pues no existe ninguna forma para retirar el 100% del producto, y ahora explico por qué. Cuando se inyecta ese gel, porque el producto es un gel, los biopolímeros son un gel. Ok. Ese gel, tu cuerpo lo primero que hace es forrarlo de tejido conectivo. Vulgarmente ustedes dicen que se encapsula. Una vez forrado de tejido conectivo, tu cuerpo comienza a separarlo en fracciones más pequeñas para eliminarlo. Por eso es que vemos bolitas, por eso la imagen de los biopolímeros son bolitas. Sí. Esas bolitas están forradas de tu propio tejido conectivo, léase, son parte de tu cuerpo. Hay regiones donde el producto está tan pegado al tejido que la única forma de yo retirarlo es si quito el tejido. Pero hay tejidos que yo no puedo quitar. O sea que ya de por sí, solamente por ese hecho, es imposible retirar el 100%. Retirarlo todo. Encima de eso, acabo de decir que tu cuerpo lo quiere eliminar, le hace, se riega. Entonces, eso es literalmente como tú tratar con las manos de recoger agua del piso. Wow. Es imposible llegar a todas las partes del cuerpo de manera eficiente. Yo no tengo cómo, por más cirugía que hagas, porque el producto se mantiene moviéndose, salir a buscarlo sin lesionarte, sin correr riesgos. O sea que eso quizás es una de las cosas más importantes. Sí hay técnicas donde tú puedes tener una retirada hasta de un 80%, lo cual es bastante relevante. Y nosotros hemos hecho algo bastante interesante, que es mezclar las técnicas. Me explico. Está la parte quirúrgica, la parte donde yo te opero y saco todo lo que puedo sacar en la cirugía. Está en algo que se llama aspiraciones sonodirigidas, que es cuando el producto se pega a la piel, yo puedo aspirarlo. Y eso me permite que ya, post cirugía, te operé, durante el seguimiento, durante tu recuperación, yo pueda seguir retirando pequeñas cantidades de producto de manera eficiente, y eso permite que yo me mantenga constantemente cuidándote. Excelente, doctor. Entonces, doctor, ¿debería existir cárcel para las personas quienes inyectan biopolímeros? Sí, lo decía al principio, que nuestra debilidad principal son las leyes. Porque es lo que yo te decía. Mira, qué situación más, hasta cierto punto, bizarra. Yo te decía que mi licencia médica es un decreto presidencial. ¿Qué significa eso? Que para yo perder la licencia, el presidente me la tiene que quitar, porque los decretos solo se pueden derogar. Así es. Entonces, ¿qué significa eso? Que aún yo, habiendo hecho un acto de mala práctica, para usar un término,
Del punto de vista de, digamos, legal, yo puedo cumplir mi pena, pero yo puedo seguir actuando después como médico, eso no me quita la licencia. Y entonces eso es una de las principales cosas que nosotros tenemos que verificar, las leyes. Lo primero es modificar esa parte porque es una ley obsoleta. La licencia médica debería ser el resultado de un examen, de que se mida competencia, de que se mida que usted realmente tiene las competencias. Ese es el primer punto. El segundo punto es que no deberían haber tantas áreas grises porque hoy en día no tienen sentido. Así es. ¿Cuál era el punto de que tú pudieras hacer el acto médico? El punto era que si yo me graduaba en Santo Domingo y me iba a ejercer en Pedernales, te estoy hablando cuando no había médicos para esa región. Así es. Y yo era ginecólogo, pero me llegara una fractura, yo pudiera actuar en esa fractura porque no había otro médico. Claro. El médico que estaba ahí era usted. El que, exacto, era el que tenía y podía ejercer medicina de manera amplia, pues había limitaciones en cuanto a distribución de personal. Pero hoy en día eso ya no existe. Hoy en día hay estructuras donde tú puedes tener médicos en diferentes áreas. Entonces debe haber una delimitación del accionar. Debe ser, mire, usted es ginecólogo, usted puede trabajar hasta aquí. Claro. Si usted salió de ahí, exacto, usted salió de ahí, entonces hay penalidades que deben ser un poquito más serias. Sí. Doctor, ¿qué opina de aquellas influencers que promocionan resultados sin hablar de esos riesgos? Sí, es lo que decía, la banalización de la cirugía. Es muy bonito, se oye muy lindo. Hasta cierto punto hablar de modificación de resultados, pero es importante, y ahí cabe el asunto de usted como médico trabajar con su equipo, porque yo soy a favor de las redes sociales, si no, no estuviera aquí. Así es. Yo entiendo que sí, que se debe, tú estás obligado a mantenerte actualizado, a modernizar, e incluso eso del punto de vista comercial es rentable y lo veo bien. Ahora, ¿qué pasa? Tiene que haber un acompañamiento de lo que esa persona está proyectando con la realidad. Tú no puedes querer venderle al público la idea de que la cirugía es un acto de magia. No, claro. Debe haber la conciencia, la influencer, ahí el término influencer debería utilizarse, debería influir en que ese paciente gane la conciencia de que si se quiere operar se tiene que preparar. Así es. De que si se quiere operar hay una serie de cosas que no se ven, o sea, el uso de la faja, el uso, por ejemplo, de tu línea. Así es. Una buena higiene, o sea, el 45% de las infecciones en una lipoaspiración son por cuidados no adecuados en el postquirúrgico. Le hace la paciente a los 4 días de una lipo no siente dolor. Solamente cuando la tocan, pero sí, de manera normal. No, de manera normal. Y entonces se siente sana. Y comienza a querer llevar una vida normal en un periodo de convalecencia. Entonces, tú ves muy frecuente, incluso hay posts por ahí que ya se ha puesto de moda, ir a la discoteca incluso con la faja puesta. Sí, así vi por ahí yo de Dios mío, aquí solito. Exacto. ¿Qué va a pasar? Esa paciente se va a infectar. Claro que sí. Esas cicatrices están recientes, el sudor, el alcohol, todo lo que conlleva tener un centro nocturno, claro, es a favor de que se infecte. Entonces, cuando trabajamos con líneas como la tuya, por ejemplo, donde yo puedo decir post-practice surgery que me permite cuidar a mi paciente en el postquirúrgico. El postquirúrgico es fundamental. Gracias. Y es una de las cosas que nosotros tratamos de explicarle cuando trabajamos con influencers, de mira, vamos a educar. Sí, eso es importante, eso es muy importante, doctor. Si un paciente insiste, doctor, en hacerse esos trabajos que ella quiere hacer, hágame papada, doctor, hágame los senos, hágame lipo, hágame espalda, hágame transferencia. Doctor, ¿hasta dónde llega la autonomía del paciente y entra la responsabilidad del médico? Entran los protocolos. La Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica estableció los protocolos de cirugías mixtas. Es importante saberlo. Lamentablemente no es opcional, el que es miembro tiene que obedecer los mandamientos de la institución. Este es un mensaje a la membresía, esto no se playa. Pues a veces, aunque suene pesado, el principal rol de un cirujano debe ser el entender y adaptarse a los protocolos de cirugía. Cuando hay un consenso, cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, yo te digo, mira, lo seguro es 2 cirugías grandes y una accesoria. Me explico.
Voy a poner un ejemplo textual. Si yo voy a hacer una lipo, donde yo voy a trabajar la espalda, los laterales y el abdomen, y voy a hacer una abdominoplastía, yo puedo hacer un procedimiento pequeño adicional. Por ejemplo, la transferencia de grasa. Ok. Que es un procedimiento donde ya yo tengo la grasa disponible porque hice la lipo, tengo el paciente en la posición adecuada cuando la estoy trabajando de espalda, y es un procedimiento que no me toma mucho tiempo. Ahora, si tú me dices que además de eso me quiero hacer los senos, yo me veo obligado a explicarte el por qué no debo hacerlo. No debo hacerlo porque esos son mínimamente... Primero, son 2 cirugías porque son 2 senos. Así es. Exacto. Segundo, los senos son de las cirugías donde más detalles hay que tener, pues me puede quedar uno muy bonito, el otro muy bonito, pero diferentes. Así es. Y no es lo que queremos. No, claro que no. O sea, mi jefe siempre decía o te quedan los dos feos o te quedan los dos bonitos, pero te tienen que quedar similares. O sea, tiene que haber una armonía. Entonces eso obliga a que muchas veces tú te prolongues el tiempo de la cirugía. Entre más tiempo yo duro operando, así mismo van aumentando los riesgos. Los riesgos de infección, los riesgos anestésicos, los riesgos de tromboembolismo, etc. O sea que nosotros tenemos por obligación que obedecer los protocolos. Están ahí por un motivo. O sea que tú puedes rejugar con las cirugías mixtas siempre y cuando te mantengas en ese concepto de 2 grandes y una pequeña. Ok, doctor. Si hoy alguien nos escucha y quiere inyectarse algo barato, ¿qué le diría en una sola frase? Lo barato sale caro. Pues, lo primero. Pero lo segundo, no existen fórmulas mágicas. Mira, de verdad, esto lo digo ya a boca llena. Si yo pudiera, con una inyección, evitarme el quirófano, yo no te operara. Porque es que cirugía es estresante no solamente para el paciente, para mí también. O sea, el acto quirúrgico, el yo tener una persona abierta, no es algo con lo que yo, hasta cierto punto, o sea, si yo lo puedo evitar, si yo puedo disminuir los riesgos, si yo puedo, y lo voy a decir hasta feo suena, si me lo puedo ganar más fácil. Sí, claro. ¿Para qué yo voy a someterte a tanto trauma y yo a tanto trauma? O sea, que cuando te están ofreciendo esas inyecciones milagrosas, cuando te están diciendo que con una inyección lo resuelvo todo, y principalmente cuando te están diciendo que el resultado es permanente, tú debes considerar en ese momento que te están engañando y evitarlo. Porque literalmente, si eso se pudiera, mi especialidad no existiera. Importante. Chicas, por favor, pongan atención. ¿Dónde debe verificar una persona que su doctor está certificado? Es lo más fácil del mundo. Toma literalmente menos de 2 minutos. Sodocipre.net es la página de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica. Es extremadamente simple de hacer. Y ahí usted tiene un listado de miembros. Entonces usted me va a decir, doctor, pero yo veo que el doctor fulano es cirujano y no es miembro. Yo te voy a decir, entonces esa debería ser una señal de alerta. Porque, ¿por qué? Si es algo que somos ya casi 300. O sea, si el que cumple los requisitos, si el que cumple con la legislación lo es, ¿qué pasó con ese especialista que no es miembro de la sociedad? Esa es la primera señal de alerta. Lo segundo, yo siempre le explico a mis pacientes y lo digo, si usted va a comprar un carro, y usted va como a 5 dealers y es un carro, algo que es hasta cierto punto trivial, usted no se tiene que operar con el primero que consulte. Usted tiene que buscar con alguien que usted haga clic, con alguien que usted sienta química. Usted verifica que sea un médico certificado y verifique que se adapte a lo que usted esté buscando. Usted debe sentirse cómoda, porque la clave de una relación médico-paciente está en el concepto de relación. Usted debe sentir comprometido con esa persona y sentir que esa persona está comprometida contigo. Doctor, de verdad nosotros agradecemos su participación y traernos este tema tan importante y tan delicado que literalmente yo entiendo que este episodio va a salvar vidas, doctor. Gracias. De verdad que sí. Señores, recuerden seguirnos y enviarnos sus preguntas para los próximos invitados que vienen. Por favor, yo soy Anaís Marmolejo y esto es Conoce tu Cirujano.